Yo quiero seguir compartiendo acerca de esos fundamentos cristianos, pero lo que dice la palabra de Dios, que nos motive, que nos inspire cómo vivir la vida cristiana afuera de este lugar. Es muy fácil venir a la iglesia. Es muy fácil levantar las manos aquí, aunque para algunos puede ser difícil. Pero es muy fácil poder adorar al Señor. Lo difícil es allá afuera. ¿Cómo vivimos nuestras vidas afuera? ¿Cómo vivimos nuestras vidas en nuestra casa, en el trabajo? ¿Cómo vivimos nuestras vidas? Eso. Ahora, el día de hoy yo te quiero dar un motivante para qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios espera de ti para vivir la vida. No para estar este momentito. Aquí venimos para estar en la presencia de Dios, para que el Señor nos sane, pero también venimos para ser equipados para servirle al Señor. Amén. Por eso cada reunión, es una palabra de instrucción para cada uno de nosotros para servir al Señor, para equiparnos, para exactamente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, hemos estado hablando de las últimas dos fundamentos que habla Hebreos capítulo 6, que ha sido la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y el día de hoy yo te quiero hablar de un juicio. Y ese es un juicio que da aliento, que da esperanza. Es el juicio de los cristianos. Y cuando hablamos de juicio, parece que, ¿y si salgo culpable? Porque en un juicio solamente pensamos dos cosas: inocente y culpable. Amén. Pero este juicio, se le llama juicio, pero más bien la Biblia le llama el tribunal de Cristo. Y este lugar es un lugar donde ahí vamos a ser premiados. Voy a utilizar una palabra: condecorados. La palabra condecoración significa como por ejemplo a un soldado que hace algo extraordinario y se le da una medalla, se le condecora, por su valentía, por ese acto que ellos hicieron, están haciendo una condecoración. Pues quiero decirte, para los cristianos tenemos eso, no una condecoración que se va a hacer sobre cada uno de nosotros. Y esto es un hecho. Este es un hecho, cada uno de nosotros vamos a pasar por Entonces, el primer juicio, el día de hoy que te quiero hablar, es el juicio ante el tribunal de Cristo. Así se llama. Y quiero que me acompañes a 2 Corintios capítulo 5, verso 10. 2 Corintios 5:10. Y quiero que leas conmigo esta porción de la escritura. Dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Está hablándole primeramente, cuando está diciendo a todos, ¿a quién se está refiriendo? Esta fue una carta escrita de Pablo para la iglesia de Corinto. Para la iglesia fue. Entonces, cuando dice, pues todos tenemos que estar delante de Cristo, él está diciendo, todos los cristianos tenemos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Y dice, cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o por lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. A Dios no se le pasa. Por eso a nosotros podemos ponernos una cara cuando venimos a la iglesia o cuando estamos con diferentes personas, podemos llenarnos de apariencias, pero el Señor sabe todo. Y dice que vamos a ser juzgados por lo bueno y por lo malo. Verso 10 dice, entonces, por lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Entonces, todos los cristianos vamos a ser juzgados en este juicio o el tribunal.
Ahora, en este juicio comparecerán ante este trono los creyentes de Jesucristo que habían muerto y han resucitado. Esos los que se toman parte en la primera resurrección y los que están vivos y que serán arrebatados en su segunda venida. Todos ellos pasaremos por el tribunal de Cristo. Entonces, ese tribunal, y quiero decirte esto, no se va a juzgar nuestra alma. No se va a juzgar, puesto que nuestra alma, ya está salva por medio del sacrificio del Señor Jesús. Entonces no se está juzgando el alma. No se está juzgando el alma para salvación. Entonces, porque ya estamos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino que lo único que va a ser juzgado aquí son, como dice aquí, nuestras obras, lo que hemos hecho. Entonces aquí no está el de que si somos cristianos o no somos cristianos, porque si pasamos al tribunal de Cristo, eso significa que somos cristianos. Entonces lo que va a pasar en es solamente que va a ser juzgado como vivimos aquí. Por eso lo que hacemos aquí es importantísimo, porque no 10 años o 20 años el resto de nuestra vida terrenal. No, ¿cómo vamos a vivir la eternidad? ¡Wow! Por eso esto es extremadamente importante, que en esto nos da aliento para saber cómo vamos a vivir. Entonces, entonces ahí serán juzgadas nuestras obras. ¿Para qué? Para recibir recompensas o galardones, las condecoraciones que vamos a recibir. Pero como les estoy diciendo, esto es nada más para todos los cristianos. Y van a ser juzgadas nuestras obras. Hay otro pasaje en Romanos 14, 10 al 12. Dice esto. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? Fíjate, está hablando entre creyentes. ¿Por qué juzgamos a los creyentes? Dice, ¿por qué menosprecias a otro creyente? Yo soy mejor que el otro creyente. Yo soy más espiritual que el otro creyente. Yo leo la Biblia más que el otro creyente. Yo tengo mejor mi familia más que el otro creyente. Aquí dice, ¿por qué menosprecias a otro creyente? ¿Por qué juzgas a otro creyente? Y sigue diciendo, recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Entonces todos vamos a estar. Verso 11. Pues dicen las escrituras, tan cierto que como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Verso 12. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Ahí adoraremos y vamos a estar adorando al Señor y vamos a doblar nuestras rodillas delante del Señor, pero cada uno vamos a responder. Otra cosa, no hay mentiras, no hay nada que podamos encubrir. No hay nada, imagínate, va a ser un tiempo de bendición, pero yo me imagino que también en ocasiones va a ser un tiempo vergonzoso. ¿Por qué? Quizás por las cosas que se hacen en secreto o que solamente se da una apariencia, pero es otra la forma de vivir del creyente. Aquí dice, cada uno vamos a responder por lo que hacemos. ¡Wow! Entonces, ¿eso qué nos da? Esto, temor de Dios, respeto, de que no nos podemos, no pasa nada. Sí pasa, porque vamos a responder. ¿Y qué vamos a responder? Por cada acción. El día de hoy vamos a responder que qué bueno que el día de hoy vinimos a la iglesia. Y no tuvimos un pretexto para quedarnos en nuestra casa o hacer otras cosas. No, qué bueno. Entonces, pero vamos a responder cada uno de nosotros. Y 1 Corintios capítulo 3, verso 11 al 15 dice esto.
vamos a leerlo todos juntos. Dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Escúchame, cada uno de nosotros somos constructores. Entonces, va a checar cada construcción que hemos hecho. Si eres un cristiano, has estado construyendo. Entonces, aquí dice que cada constructor ha hecho. Sigue diciendo todos juntos: el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Fíjate lo que dice: el constructor se salvará. O sea, tenemos la salvación. No está en peligro la salvación. Está en peligro cómo vamos a vivir el resto de la eternidad. Entonces dice aquí, el constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. O sea, yo lo quiero decir, eres salvo, aún de panzazo, eres salvo. Eres salvo. Esa es mi terminología, discúlpenla. Pero apenas se escapa atravesando un muro de llamas, pero el constructor se salvará. Pero ¿qué significa todo lo que hice? Por eso yo escucho mucho personas que dicen, no, pues yo vivo para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, qué bueno que puedas hacer cosas y bendecir a tu familia. Pero principalmente tenemos que, te voy a decir cómo funciona delante de Dios es esto. Yo vivo para Dios. Y como vivo para Dios, amo a mi esposa. Y amo a mis hijos. Pero porque amo a Dios. Pero Él es primero. Pero si yo digo, primero es mi Dios, digo, primero es mi esposo, primero son mis hijos, primero es todo, entonces eso se llama idolatría. Pero primero cuando ponemos a Dios, entonces, qué hermoso, que entonces estamos construyendo sobre la roca. Entonces vamos a ser juzgados y va a ser nuestras obras, escúchame, no tú o yo, las obras, lo que hemos hecho será pasado por fuego. ¿Y qué es lo que va a quedar? Lo que fue hecho para Dios. Wow, lo que no fue hecho para Dios se quemará. Por eso es importantísimo el día de hoy estar pensando, bueno, ¿qué estoy haciendo para Dios? ¿Cómo vivo para Dios? Por eso es más que venir un ratito a la iglesia, es vivir completamente para Dios. Entonces esto aquí habla perfectamente acerca del tribunal de Cristo y que todos vamos a ser juzgados. Y ahora yo te quiero, en este tribunal de Cristo, te quiero dar tres cosas, tres maneras, tres requisitos que van a pasar todas nuestras obras. Tres requisitos que nadie nos podemos saltar. Son tres requisitos porque todos los creyentes, y yo espero con la ayuda de Dios que aquí no haya ningún cristiano, sino puros cristianos de veras. Entonces, como cristianos, entonces solamente nuestras obras. Y escúchame, no tú o yo, nuestras obras tienen que pasar tres, se puede decir, tres exámenes, tres requisitos. El primer examen, o lo primero que tiene que pasar en las obras que hacemos, el primero, número uno, es la obediencia. Te voy a decir, por naturaleza somos desobedientes.
por naturaleza. Te voy a decir el día de hoy, pues yo ya tengo hijas ya todas adultas, pero ahora me toca ver a mis nietos. Y da gracia porque están en tiempo de, pero veo a uno de mis nietos y entonces donde le digo a uno de mis nietos, no, ven para acá, y donde le digo, ven para acá, se va para el otro lado. Hace lo opuesto. Escúchame, tiene menos de 2 años y ya entiende y hace lo contrario. ¿Quién le enseñó eso? Y yo le podría decir, los papás, no. No le digan eso porque al rato me van a cobrar que estoy hablando mal de los padres. No, no, la verdad del asunto es que es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Entonces uno lo ve, y tan chiquitos. Yo he visto niños chiquitos y mentirosos. Niños chiquitos y enojones. Niños chiquitos, es la naturaleza. Entonces, por eso, algo que es importantísimo, es en contra de nuestra naturaleza terrenal, pero ahora como nuestra naturaleza espiritual es la obediencia. Es obedecer al Señor, es hacer lo que, y escúchame, el día de hoy también hacemos esto. Hacemos normalmente lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que nos conviene, todo eso hacemos. Pero las cosas que nos cuestan hacer son las cosas que tenemos que hacer, pero no queremos hacerla. Esas normalmente las dejamos al último. Pero tenemos que obedecer, como muchos de nosotros hemos ido al trabajo y vas al trabajo, muchas veces nada más arrastras y porque tienes que ir. Y hay veces que vas enfermo y quieres quedarte en tu casa, pero ¿por qué no te quedaste en tu casa? Porque tengo que trabajar, porque si no trabajo, pues no como. Tengo que trabajar, ¿por qué? Porque si no me corren del trabajo. Tengo que hacerlo, entonces eso me está, porque soy muy obediente. No, porque hay una recompensa. Por eso el día de hoy te estoy hablando que hay una recompensa por las cosas que hacemos aún sin estar en nuestras ganas. Es la obediencia. Entonces, las obras que hagamos en obediencia al Padre, de acuerdo con su voluntad, permanecerán. Es cuando hacemos la voluntad del Señor. Y tú puedes decir, ¿y cómo sé cuál es la voluntad del Señor? Porque aquí está la voluntad del Señor. Aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Aquí lo que nos dice cómo tenemos que vivir. Entonces, si hacemos lo que la palabra de Dios dice en contra de nuestras ganas. El día de hoy estaba hablando con alguien y me dijo esto. No, pues como que no tenía ganas de venir, pero como dice la palabra, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, aquí estoy. Y me fue bien sincero. ¿Qué está diciendo? Pues a lo mejor yo me quedaría, pero estoy aquí porque estoy obedeciendo. Amén. Eso es una buena obra. Eso es algo correcto. Amén. Entonces, la obediencia. Juan 4:34 dice esto. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Este es lo que Jesús vino a hacer. No vino de vacaciones del cielo, se vino de vacaciones a la tierra. No, Él vino aquí. Y aquí dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios.
quien me envió y en terminar su obra. O sea, Dios estaba esperando algo en Jesús. Dios está esperando algo de ti y de mí. ¿Y qué es lo que Él espera? Que hagamos su voluntad. Que hagamos su voluntad. Y Juan capítulo 5:30 también dice esto. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Es lo que está hablando Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hacerla. Ahora, y te voy a poner ejemplos. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Pues es comer. Entonces, una de las cosas que es hacer la voluntad de Dios es leer la Biblia. Ese es el maná espiritual. Ese es el pan de vida que tenemos que comer. Ahora, con mis nietos, que hay veces de que, ¿cuántos han sabido que muchas veces los niños no quieren comer? Y hay veces que te estás peleando porque no quieres comer y el niño no quiere comer y ahí estás duro y duro. ¿Por qué? Porque lo necesita. Pero cuando empieza a comer, ¡ay, qué bonito que come! ¿Por qué? Porque sabemos que se están poniendo, se están nutriendo, se están fortaleciendo. ¡Qué hermoso! Por eso, algo tan importante que es hacer la voluntad de Dios es leer la Biblia. Otra cosa que es hacer la voluntad de Dios es orar. Es buscar a Dios en oración. Otra cosa que es venir a la iglesia. Que el día de hoy, qué bueno que estás aquí en la iglesia. Eso es hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ya estamos empezando. Si empezamos con eso básicamente. Yo he conocido muchas personas que tienen su Biblia y nunca la abren. Y tienen varias Biblias y nunca las abren. Y nada más reciben lo que vienen y reciben aquí en la iglesia. Y se van y ya no pasa nada. Y sigue su vida cotidiana sin leer la palabra. Escúchame, esto es obedecer a Dios. Esto es obedecer. El pueblo de Dios en Israel, cuando salieron de Egipto, todos los días salían a recoger el maná, el pan de vida, el alimento diario. En la oración del Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay un pan físico diario, pero hay un pan espiritual diario. Amén. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a hablar de otras cosas, pero es importantísimo. ¿Y para qué hago eso? El simple hecho de hacer eso, voy a ser juzgado por cómo administro mi tiempo. Y si oro o no oro, leo la Biblia o no leo la Biblia. Te voy a decir una cosa: hay veces que por actividades, por muchas cosas, yo me dejo llevar y no leí la Biblia. ¿Sabes lo que estoy haciendo después cuando no leí? Estoy orando y le estoy diciendo: Señor, perdóname por no haber leído la Biblia. ¿Por qué? Porque sé que es la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque lo estoy poniendo en otro lado y que tiene que ser primero. Es un alimento. Es mi alimento espiritual. Es la obediencia. Entonces, número 1, tenemos que obedecerlo. Ahorita estoy mencionando la palabra de Dios, la oración, venir a la iglesia. ¿Para qué? Para que eso nos va a alimentar. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Te voy a decir esto: si tú no lees la Biblia, si tú no oras y tú no vienes a la iglesia, ¿cómo vives la vida? Haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, esto nos ayuda a conectarnos con Dios para hacer su voluntad. Acuérdate, y su voluntad, porque vamos a ser juzgados por todo lo que hacemos.
Amén. Entonces, número 1 es la obediencia. Número 2, otra de las cosas que vamos a ser juzgados va a ser también acerca de las obras de poder. Dios quiere que hagamos obras de poder. Todo cristiano tiene que hacer cosas para el Señor, obras de poder para que sea de bendición a otras personas. Y las obras confirman y exaltan al Señor, a la palabra de Dios, exaltan a Dios. Entonces, Marcos capítulo 16, versos del 17 al 20. Quiero que leas conmigo, dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. El primer requisito es creer. Si yo creo y somos verdaderamente cristianos, ¿qué se van a manifestar en nosotros? Obras milagrosas. ¿Para qué? Para bendecir a la gente. Es por eso que si tú oras, entonces te encuentras a una persona enferma, no vas a decir: ay, tengo el teléfono de nuestros líderes, por ejemplo, de Eduardo y Rubí, le voy a hablar para que oren por esta persona, o oren por el pastor, o le voy a hablar al pastor. No, aquí dice los que creen. ¿Cuántas personas hay aquí que creen en el Señor Jesús? Amén. Muy bien, entonces esta palabra es para nosotros, para todos. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Comienza, número 1, expulsarán demonios en mi nombre. Y dice, tú puedes decir: uy, comienza con la más difícil. Nadie puede expulsar demonios si no tienen el Espíritu de Dios para comenzar. Y que hay personas que están siendo atormentadas por el diablo. Claro que sí. Entonces dice: expulsarán demonios en mi nombre, número 1. Número 2, hablarán nuevos idiomas, hablaremos en lenguas. Número 3, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Señales milagrosas suceden cuando estamos haciendo la obra de Dios. Escúchame, estamos haciendo algo para Dios. Amén. Estamos sirviéndole a Dios. Entonces, cuando estamos sirviendo al Señor, el Señor quiere utilizarnos para que esas obras milagrosas, el Señor hacerlas a través de cada uno de nosotros. Fíjate esto, cuando Jesús vino, Él era el que hacía los milagros. Pero en una ocasión mandó a sus discípulos a predicar el evangelio, y ellos, obedeciendo al Señor, ellos oraban y también hubo sanidades. ¿Por qué? Porque tenían esa autoridad. Te voy a decir, tú y yo como hijos de Dios, el Señor nos da esa autoridad para orar por los enfermos. Y si tú dices: ay, pero ¿qué si no sanan? Ya no creíste. Porque el que cree, o sea, va a ser sanado. Y otra cosa, tú y yo no somos los que sanamos, el que sana es el Señor. Yo lo que tengo que hacer es orar y bendecirlo y orar por sanidad. Pero el que hace el milagro no soy yo ni eres tú, es el Señor. Amén. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Entonces tenemos que obedecer. ¿Te fijas? ¿Y en dónde está mi trabajo? ¿En dónde está mi familia? ¿En dónde está todo eso que el día de hoy nosotros tomamos como prioridades? El de que aquí nos muestra que la prioridad número 1 es hacer la voluntad de Dios en obediencia, y luego tenemos que hacer algo para el Señor. ¿Cómo? En nuestro trabajo, en donde quiera que estemos. Entonces, gracias a Dios. Entonces, el segundo requisito, como te estoy mencionando, es primero la obediencia, segunda, obras de poder. Tenemos que hacer algo para el Señor, y de eso vamos a ser juzgados. Si tú dices: no he hecho nada para el Señor, ups, quizás eres salvo, pero vas a tener gran pérdida. Y te vas a dar golpes en la cabeza: qué tonto no fui, ¿por qué no hice? ¿Por qué desperdicié
el tiempo en la tierra cuando debí de haber hecho algo para el Señor. Por eso este es el tiempo que tenemos que aprender a hacer algo para el Señor. Amén. Gloria al Señor. Y número 3, la palabra es mayordomía. ¿Y qué es la mayordomía? La administración. Vamos a ser juzgados y vamos delante del Señor por qué es lo que hacemos con todo lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque la palabra mayordomía es administrador, escúchame, y el concepto que nosotros hemos tenido es dueños. Yo soy el dueño de mi vida. El día de hoy se habla del aborto y se dice es el derecho de la mujer. Ella es dueña de su vida y ella decide. Equivocado. Equivocado. Somos mayordomos. Somos administradores. Por eso es de que tú crees que una mujer le va a decir, Señor, ¿quieres que aborte? Y el Señor le va a decir, sí, aborta. En ninguna parte en la Biblia habla acerca del aborto. Los hijos son la herencia de Dios. Amén. Entonces, pero se ha creído. La mujer es la dueña. Ella es la que decide. Escúchame, somos mayordomos, administradores de lo que Dios nos da. Entonces, a la mujer se le ha dado el privilegio, el honor, la bendición. Por eso una de las satisfacciones más grandes de una mujer es dar a luz, es tener un bebé. Es una satisfacción, es algo precioso. Es algo precioso el poder tener hijos. Entonces, yo te quiero hablar de un pasaje, Lucas capítulo 19, del verso 11 al 27. Y quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente, porque habla precisamente de la mayordomía. Y habla acerca también de la recompensa. Y esto fue algo que el Señor Jesús estaba enseñando. Y vamos a leerlo todos juntos. Léelo conmigo. Dice, la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía. Y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Escúchame, eran siervos de este hombre. Este hombre les da, no se los regala, no se los dice, esto es de ustedes, no, esto es mío, pero se los entrego para que ustedes lo inviertan. Aquí dice, inviertan esto. ¿Qué van a invertir? Los 5 kilos de plata. Inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero todo es del Señor. Cuando todo lo que recibimos proviene de Dios. Todo. No una parte de nosotros y una parte, lo que la gente habla de finanzas. Ah, muy bien, el 10% es del Señor, el 90% es mío. Ah, no. Aquí dice, los 5 kilos de plata son del Señor. Y se los está dando para que los inviertan. Y sigue diciendo esto. Entonces, verso 14. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir,
no queremos que Él sea nuestro rey. Wow. Verso 14. Pero sus, 14, ahora el 15. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. 10 veces lo multiplicó. Y la respuesta del rey fue: bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. ¿Has sido fiel con lo poco que te confié? Así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. ¡Wow! Con lo que el Señor le dio y cómo lo administró, lo invirtió, lo multiplicó. Ahora su rey lo puso como ahora el gobernador de 10 ciudades. La semana pasada hablábamos que tú y yo reinaremos con el Señor por 1000 años. ¿Y qué reinaremos? ¿Cuántas ciudades se nos va a dar? Depende de lo que hagamos para el Señor, de lo que invertamos con lo que Dios me ha dado, de lo que Dios me ha dado, de invertirlo. Y dice, entonces, ¿para qué? Para gobernar. Por eso todo lo que hacemos aquí es importante, es relevante y nos va a ayudar en un futuro para nuestra vida eterna, para todo lo que vamos a hacer. Pero primeramente tenemos que aprender a invertir, a no creernos nosotros los dueños, sino solamente somos siervos, somos los administradores. Te voy a decir, el día de hoy veo a padres que tienen niños pequeños y si los dejan cuidando con un babysitter, o sea, alguien que le esté cuidando a sus bebés, esos bebés no le pertenecen al babysitter. Y todo lo que le pasa a sus hijos, a esos niños, tiene que reportarlo a sus padres. ¿Sí o no? Cuando un padre no se le reporta lo que le sucede a sus hijos, el padre aún se molesta porque él es el responsable de ver por su hijo. Entonces, pero el babysitter no es el dueño. Solamente lo está cuidando por un tiempo que le fue asignado. Te voy a decir, todo lo que Dios nos ha dado, lo estamos cuidando por solamente un tiempo que Dios nos los ha confiado. Por eso, todos somos administradores. Entonces le dice, serás gobernador de 10 ciudades. ¿De qué está hablando? Está hablando del reino milenial. Que Dios nos va ahora, como somos recompensados, las recompensas también va a ser que vamos juntamente a reinar con Cristo, vamos a gobernar con Cristo y se nos va a dar esa autoridad. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que vamos a ser bendecidos de esa manera! Verso 18. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Escúchame, eran 10 siervos, aquí dice. Y que esos 10 siervos se les dio, ¿cuántos kilos de plata? 5 kilos de plata fueron divididos entre 10. ¿Mandé? 10. Exactamente. Estamos leyendo en esta versión. Sí, yo sé que tú estás con la parábola de los talentos, pero hay la parábola de los talentos y en la Reina Valera habla de la parábola de las minas. Esta es de las minas. Entonces habla. Entonces, entre 10 se distribuyó estos 5 en forma igual. Ni a uno se le dio más y a otro se le dio menos. Pero uno lo multiplicó 10. Y no dice aquí
que le dio, como multiplicó 10, se le dio 10 ciudades. Pero con lo que invirtió, eso es de su rey. Si te fijas, es con la ganancia con lo que se quedó. El otro multiplicó 5 veces lo que invirtió y que recibió 5 ciudades. Verso 20. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Verso 21. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré. Verso 23. ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubieras podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y déselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Qué tremenda palabra. Pero aquí el Señor está diciendo, está juzgando. El Señor nos va a juzgar. ¿Qué hemos hecho con lo que el Señor nos ha dado? Y nada más quiero decir, ¿y qué nos ha dado? Esposos o esposas, te ha dado tu esposo o tu esposa, que ahora le pertenece al Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La voluntad de Dios como esposa, la voluntad de Dios como esposo. Por eso que es que me casé con un filisteo. Pues tú te casaste. Primeramente desobedeciste a Dios, porque si tú eres cristiano, nunca te deberías de haber casado con un no cristiano. Porque eso dice la Biblia. Eso es la voluntad de Dios. No, pero entonces ya me equivoqué. No, ya tomaste esa decisión. ¿Y ahora qué es el Señor? Pues entonces mejor lo termino. No. Ahora haz la voluntad de Dios. ¿Con qué? Con lo que ahora tienes. ¿Qué tienes? A este hombre, pero es horrible. Tú lo escogiste. ¿Qué tengo que hacer? Haz la voluntad de Dios. Ahora, ¿y qué tengo que hacer? No lo puedes tratar a gritos, no lo puedes tratar como lo trata el mundo. Trátalo como dice Dios que lo trates. Mujeres, sométanse. Sométanse, o la otra palabra, sujétense. Y uno dice, esa sí yo estoy muy bien, porque yo sí utilizo mucho mi jeta, sujeta, o sea, con la jeta. No, estoy jugando, ¿verdad? Pero no, tenemos que someternos. ¿Por qué? Porque es lo que tengo. Tengo esposas, aprende a ser una esposa conforme la voluntad de Dios. Esposo, porque vamos a dar juicio. Esposos, trata a tu mujer como un vaso frágil, no todo quebrado. Ámala, levántala, apóyala, bendícela. No diga eso, se va a creer mucho. No has entendido que cuando tú amas es del Señor, le pertenece al Señor. Entonces tienes que, haciendo eso, la estás bendiciendo. Padres tienen que entrenar a sus hijos a la manera de Dios.
he escuchado a personas que dicen, no, de mis hijos, no, yo no voy a dejar que que tengan novio hasta que tengan los 15 años. Una vez escuché a un padre decir eso. ¿Dónde dice a los 15 años que podemos dejar? Entonces, ¿dice una edad? No, no dice la edad. Dice que se casen, primeramente que sean cristianos. Te voy a decir, venimos en tiempos que antes se casaban muy chicos. Antes veníamos de sociedades que en ocasiones se casaban 13 años, 15 años, eran niños pequeños, otros más grandes. Pero no, entiende, no estamos siguiendo esa sociedad, estamos siguiendo la voluntad de Dios y todo lo que se nos da. Y como padres tenemos que instruir a nuestros niños, darle dirección a nuestros hijos. ¿Sabes qué? Yo todavía tengo uso de razón, que mis 3 hijas tenían entre 3, 4, 5 años y ya les empezaba a decir, tú te vas a casar con una persona que ame a Dios y que le sirva. Escúchame, no que tan solo vaya a la iglesia. No que tan solo, porque algunos vienen a la iglesia como sopilotes, nada más buscando a la mujer y nada más se la encuentra, se la lleva y ya no regresan. Esos son los sopilotes. ¿Esa es la voluntad de Dios? No, eso es shopping, muy buena palabra. Vienen, así es, de compras, a ver cuál es lo que me gusta. Y he escuchado también personas decir como muy inteligentes, no, yo no me gusta ir a los bares para encontrarme novia, mejor a la iglesia, ahí están mejorcitas. Porque en el bar pues te encuentras de todo. Pero en la iglesia te encuentras mejorcitas. Wow. Entonces, esos son los opilotes. ¿Esos son cristianos? No, nada más están pensando para sí mismos. Pero todo lo que tenemos que es para el Señor. Entonces, ¿y qué tenemos que multiplicar? Por eso, una de las cosas más tremendas en una pareja es no tener familia. Es importantísimo los hijos. ¿Por qué? Es multiplicación, es inversión, es crecimiento. Dios nos ha llamado a crecimiento. Entonces, todo lo que llega a nuestras manos, tenemos que multiplicarlo. Tenemos que bendecir a nuestra familia. ¿Para qué? Porque es lo que Dios me ha dado. Tengo que bendecir a mis hijos, tengo que bendecir a mi esposa, a mi esposo. Tengo que en el trabajo, tengo que multiplicarlo. En las finanzas, el 100% es del Señor. El 10% se lo damos a Él directamente, pero el 90% sigue siendo del Señor y tenemos que multiplicarlo. Amén. ¿Pero para qué? Para ser más ricos. No, tenemos que multiplicarlo para bendecir más personas. Y Dios nos va a bendecir y vamos a estar viviendo muy bien. Pero ese no es el fin. El enriquecimiento solamente te lleva a la perdición, porque ahí estás poniendo tu corazón. No, estamos poniendo nuestro corazón que todo lo que tenemos es para servir al Señor. Amén. Entonces, nuestras finanzas, el trabajo es para el Señor. Te fijas, ya cambia nuestra forma de pensar, porque ahora es más allá de venir a una reunioncita. No, porque de todo lo que haga aquí, afuera, mañana, pasado mañana, vamos a dar cuentas en el juicio, en ese tribunal de Cristo. Todas nuestras obras van a ser pasadas. Por eso ahora, y tienen que ser pasadas a través de la obediencia, a través de que hacemos las cosas para el Señor, las obras del Señor. Y número 3, que ahora estoy tratando de hacer, administrar todo lo que el Señor nos da. Por eso es tan importante. Yo recuerdo que de chicas mis hijas hacían algo que estaba completamente mal. Y hacían algo mal y lo primero que yo hacía, le pedía perdón al Señor. Señor, perdóname. Porque ellas son el reflejo mío. Perdóname.
por la mala instrucción que yo les he dado o el mal ejemplo que yo les he dado. Perdóname, porque eso solamente, o sea, yo tengo que instruirlos. Pero, ¿qué tenía que hacer? Porque sabía, tengo que dar cuentas. Son más que mis hijas, le pertenecen al Señor y tengo que dar cuentas. Y gracias a Dios, porque me las dio esa responsabilidad. Pero por eso, ¿cómo están tus hijos? Tú eres responsable. Y tú puedes decir, pues yo no sabía eso, y no, ya cometí tantos errores. Bueno, este es el día. Que el día de hoy puedes decir, bueno, pero ya no, algunos pueden decir, ya mis hijos son grandes, ya son adultos, cabezones, no entienden estos, están tercos. Pero ¿sabes qué? Ahora tú siempre vas a ser padre. Y como padre o como madre puedes orar, clamar al Señor. Y de veras la oración del justo puede mucho. Y Dios va a tocar aún aquellas personas que el día de hoy están renuentes. Esposos, hombres que están renuentes, el Señor los va a tocar. Pero no los va a tocar con amenazas. No los va a tocar con ultimátums. Los va a tocar cuando tú amas al Señor y amas a tu esposo. Cuando amas a tus hijos. Cuando amas a tus hijos escúchame. Y algunos piensan, es que si yo lo amo, yo quiero bendecir a mi hijo. Y le quieres dar todo. Y haces el peor de los problemas. No, como padres, tienes que en ocasiones no darles todo lo que piden. A los niños pequeños, cuando no se les da lo que piden, muchas veces hacen sus rabietas, se enojan. Y yo he visto muchas ocasiones, y lo veo en Walmart, en diferentes lugares, que un niño empieza a llorar y los padres se apenan todo, ten, ya cállate. Y ya le dieron, entonces ya logró lo que quería. Y tú dices, bueno, entonces ¿qué debe hacer? Pero está haciendo un borlote. Bueno, lo que pasa es de que ahí lo está haciendo públicamente, pero porque no le has enseñado en privado. Enséñale en privado. Y que llore en privado. Y que grite en privado. Para que cuando esté en público, ahora sí ya te pueda obedecer. Amén. ¡Wow! Y eso, estás administrando las personas lo que Dios te ha dado. Si tú tienes hijos, no importa la edad que tengan, Dios te los ha dado. Y quizás tu esfera de influencia ha disminuido, pero tú siempre vas a ser padre y tienes una autoridad. Ora por ellos, bendícelos, pero ahora aprende a ser un ejemplo haciendo la voluntad de Dios. Si están niños pequeños, con más ganas. Yo lo digo porque en mi caso, pues mis hijas son adultos y ahora hasta nietos, pero tengo que seguir siendo ejemplo y tengo que seguir multiplicando. De veras, el día de hoy veo cuando nos reunimos mi familia y veo la familia y cómo hemos crecido y ahora veo los nietos y veo todo eso. ¿Qué es eso? Es una bendición, es una multiplicación. ¿Y qué estoy viendo? O sea, eso. Y otra cosa, que cada uno de ellos sirve al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Es una satisfacción, es un gozo. ¿Por qué? Porque eso he aprendido a hacerlo a través de toda mi vida. Por eso es algo constante que tenemos que orar y vamos a dar cuenta de todo lo que tenemos. Por eso es que no nos podemos tomar días libres. Tenemos que administrar todo lo que el Señor nos ha dado, porque vamos a dar cuenta de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestra esposa, de todo lo que, del dinero. Hay personas que dicen, no, es que son bien gastones. ¿Qué diferencia si le empiezas a preguntar al Señor, Señor, ¿lo gasto o no lo gasto? Es que el dinero es mío. No es cierto. Todo te ha sido dado. Porque no preguntas al Señor. Y en cada aspecto es
ahora tenemos que dar cuentas al Señor. Si no, entonces vamos a tener una gran pérdida. Y estoy seguro, vamos a ser salvos. Pero, ¿qué vamos a hacer? No sé. Nos vamos a dar, mi pregunta, hay veces que me hago la pregunta, Billy Graham, por ejemplo, que él predicó a millones de personas. Y millones de personas recibieron a Cristo. Y yo me pregunto, ¿cuántas ciudades se le va a dar a él? Wow. Uno no se compara a todo eso, pero que él, a través de toda su vida, y él tenía ya 80 años, 85 años o 90 años, y todavía estaba predicando en cruzadas, y todavía personas recibiendo a Cristo. Él ahorita se está gozando. Entonces, y él todavía no pasa al tribunal de Cristo. Hasta que sea la primera resurrección, va a ser el tribunal de Cristo, donde ahora nuestras obras serán juzgadas. No nosotros, no nuestra alma, nuestras obras. Y con eso, ¿cuánto se nos va a dar? Y termino con esto diciéndote, ¿qué has hecho para el Señor? ¿Cómo has vivido la vida? Gracias a Dios que el día de hoy estás aquí, que estás escuchando este mensaje. ¿Para qué? Si te estoy asustando, te voy a decir, pues qué bueno que te asuste. Pero tenemos que hacer algo para el Señor. Por eso tenemos que orar para preguntarle al Señor qué hacer, cómo vivir, qué hacer. Por eso, jóvenes que dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pues mi primer pregunta a los jóvenes, ¿ya le preguntaste a Dios qué es lo que tú quieres, qué es lo que Dios quiere que hagas? Yo recuerdo mi primer semestre en la facultad de medicina, en la escuela de medicina, y estaba en una clase y con muchos estudiantes, y el médico se empezó con cada uno. ¿Por qué quieres ser médico? Y hay algunos sincerotes que decían, yo quiero ser médico porque quiero ganar dinero. Otros, quiero serme rico. Otros, quiero serme famoso. Sí había personas que decían, no, es porque yo quiero ayudar a la gente. Pero hay de todo. Por eso ahora, el día de hoy, yo te pregunto, ¿qué quieres? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Y qué quieres hacer con tu vida? Porque vamos a dar cuenta. Acuérdate, no estoy hablando de salvación. Como cristianos somos salvos, pero estamos hablando de la recompensa, de las ciudades. Entonces, por eso Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a vivir para Él, haciendo su voluntad. Y si tú dices, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué no sabes cuál es la voluntad de Dios? Porque te falta leer la Biblia. Te falta meditar en la palabra de Dios. Porque empiezas a meditar en la palabra de Dios. Y escúchame, ¿sabes lo que pasa? De que vas a hacer algo y el Espíritu Santo te recuerda la palabra y te detiene. ¿Qué estamos haciendo? Ahora la voluntad de Dios a través de su palabra que hemos alimentado, ahora nos está diciendo, no hagas esto, sí hagas esto. Vienen pruebas y cuidado con esto, es una trampa. Entonces vienen tantas cosas, pero ahora, ¿qué nos está guiando? El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios para hacer su voluntad. Escúchame, no tu voluntad, no mi voluntad. El día de hoy, y con esto termino, hay un grupo de hombres y mujeres que nos levantamos para orar. Hoy estaba contando el grupo de hombres, 14 hombres, 7 parejas. Y me da tristeza que de toda la iglesia nada más 7 parejas de hombres, no sé cuántas, son mucho más las de mujeres, que nos levantamos y cada semana estamos orando. A mí me toca orar de las 6 a las 6:30 de la mañana. Y estaba orando y algo que, Señor, levanta personas. Y tú dices, es que estoy cansado. Sí, y siempre estás cansado.
pero aún cansado haces muchas cosas. No es que realmente no le hemos dado la importancia. Y yo te animo que te metas a la lista de compañeros de oración. Mujeres, métanse a la lista de compañeros de oración. ¿Qué estamos haciendo? Esa es su voluntad. Porque tenemos que orar personalmente, pero también tenemos que orar en parejas, en grupos. Es importante. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesús se fue a orar y le dijo a sus discípulos que oraran? ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Le obedecieron a Jesús? No, se durmieron. El día de hoy, Dios nos ha dicho cantidad de veces que oremos. ¿Y que hemos hecho? Lo mismo que los discípulos, dormirnos. Levántate y vamos a obedecer al Señor. Vamos a ahora ser buenos administradores de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Y por qué? Porque un día estaremos frente a frente con Él. Y todo lo que hemos hecho, bueno o malo, será pasado por fuego. Y yo le doy gracias a Dios que muchos de nosotros aquí en Mundo de Fe McKinney, el Señor va a decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y se nos va a dar muchas cosas que el Dios nos va a bendecir. Entonces te animo, vamos a vivir para el Señor, porque lo que hacemos públicamente, a la vista de personas o en secreto, todo Dios lo sabe. Ahora vamos a vivir para Dios. Ponte de pie, por favor.